con la charla. Listo. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, acá. Listo. Si voy a dejar los micrófonos abiertos, me pueden interrumpir en cualquier momento. Si de pronto vemos mucha interrupción, mucha bulla, entonces los apagamos, pero de resto yo creo que los podemos dejar prendidos sin problema. Entonces, como les decía, pues la charla de hoy va a ser sobre nomenclatura. Vamos a hacer específicamente nomenclatura para desarrollar el ejercicio 3. ¿Alcanzan a ver el puntero mío? Sí, señor. Listo. Vamos a ver nomenclatura de los compuestos aromáticos, específicamente pues son los derivados del benceno. Vamos a ver nomenclatura de alcoholes, dice la guía, pero también pues dentro de los alcoholes se estudian los éteres. Y vamos a hablar también de la nomenclatura de las aminas. Todas estas cadenas de todos estos productos tienen una característica, excepto de los aromáticos, y es que son cadenas lineales. Entonces vamos a comenzar primero cómo desarrollar el ejercicio 3. Entonces, esta tabla es donde se va a desarrollar. Entonces, dice cuando ustedes bajan la guía, voy a mirar acá en el campus, están viendo acá el campus. Sí, profe. Entonces, en el campus, aquí ustedes cuando abren, les aparece, digamos que, por ejemplo, yo publiqué de una vez la tabla, ¿cierto? La publiqué y también tiene donde descargarla. Este es mi caso. Pero cada tutor lo hace de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que descargar? Ustedes descargan la guía de actividades, está acá, guía de actividades y el anexo 2. El anexo 2 que ustedes descargan, ese anexo no va a tener la tabla como tal, no les va a decir, sino que va a aparecer como aparece acá. Va a aparecer cuál es el nombre que les dio el tutor y la estructura de el benceno, derivados del benceno. Sí, o sea, ¿cómo les va a aparecer? Les va a aparecer así. Listo, va a aparecer la introducción, que la tienen que desarrollar. Cada uno, recuerden que esto es individual, entonces cada uno debe desarrollar cada uno de estos de estas tablas. Listo, la tabla 1, la tabla 2, que después la vamos a ver, y esta tabla 3. Como les decía, esta tabla 3 no va a tener ninguna estructura dada por el tutor. Entonces, ¿qué estructura les va a dar cada uno de los tutores? Entonces les va a dar un derivado del benceno, les va a dar un alcohol o un éter. Entonces, de acuerdo a lo que se les da, van a hallar la otra estructura. Y también van a hallar una amina. Se les está pidiendo un isómero. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es qué es un isómero. Entonces, ¿alguno me puede decir qué es un isómero? Entonces, la primera característica que tiene un isómero es que tienen la misma fórmula molecular. O sea, si es una molécula con carbonos, con hidrógenos y con oxígeno, entonces las dos deben de tener el número igual de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos. En la tarea anterior, por ejemplo, se les pedía por decir algo, un isómero del octano y colocaban 2-metil, 7-etil, octano. Ese no es un isómero, porque ese compuesto va a tener 10 carbonos, entonces no va a ser un isómero del octano. Lo que se pretende es que se haga una ramificación que tenga el mismo número de carbonos o un grupo funcional similar que tenga el mismo número de moléculas que lo que se nos estaba dando. Entonces, vamos a comenzar hablando pues de los derivados del benceno. Entonces, esta es la tabla. Entonces, lo primero que vamos a hablar es del benceno y cómo se nombran los derivados del benceno. Esta es la molécula del benceno. Si ustedes ven, estos son los enlaces dobles. Fíjense que los enlaces dobles no están en una sola parte. Ellos empiezan a brincar entre uno y otro carbono. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos.
Entonces, ¿cómo se va a mostrar? Normalmente se va a mostrar como un anillo, lo que quiere decir que los carbonos no están en un enlace específicamente. Entonces, mire que no están, digamos que si yo nombrara esto como 1, estaría 1, 2, 3, 4. Entonces, digamos que, fíjense que él va a estar brincando del enlace entre un carbono y otro. Por eso la molécula se muestra como un anillo, se llama el anillo bencénico. El nombre del benceno, ¿cuál sería? Entonces tiene 1, 2, 3, tiene 3 enlaces dobles, sería ciclo hexa, porque tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tiene enlace doble en el primero, 3 y 5, entonces sería ciclo hexa 3, 1, 3, 5, trieno, porque tiene 3 enlaces dobles. Ese sería el nombre, pero nosotros siempre lo vamos a llamar como bencenos. El benceno es el elemento principal para los compuestos aromáticos. ¿Cómo los vamos a nombrar? Recuerden pues que esta charla se va a tratar de cómo nombrar los compuestos. Entonces vamos a comenzar con los que solamente están sustituidos. ¿En dónde se sustituyen? Cada benceno va a tener en cada uno de estos carbonos, si ustedes cuentan cuántos enlaces tiene 1, 2, 3, o sea que tiene un hidrógeno en cada uno de los carbonos. Aquí hay un hidrógeno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Vamos a hacer la molécula en ChemDraw para que la miremos, que es mucho más fácil. Entonces, si yo coloco, aquí está la molécula del benceno, entonces es muy fácil, no es sino colocarla acá y la bajo a ver para que ustedes la alcancen a observar mejor, pues la voy a hacer más grande. Si yo la selecciono, ya esto lo vieron pues en la clase pasada, pero igual yo la voy a volver a colocar. Recuerden que yo para mostrar los hidrógenos coloco Alt-C, ¿sí? Y ya él me va a colocar los carbonos y me va a colocar los hidrógenos. Entonces aquí yo hago la fórmula. Recuerden que esto tenía en esqueleto y esta fórmula se llama desarrollada. ¿Listo? Entonces esta fórmula desarrollada me está diciendo que cada carbono del anillo bencénico tiene un hidrógeno. ¿Es clara esta parte? O sea que yo Sí, profe. podría sustituir. Sí, díganme. Bueno, por ahora veo que esto está claro. Yo podría sustituir cada uno de estos Sí, señor, hidrógenos. pero yo Entonces, tengo una inquietud. sí, por favor. Dígame, hábleme, tranquila. Profe, qué pena interrumpirlo. Yo tengo una inquietud. Yo desarrollé ese benceno, pero entonces tengo el interrogante es si puedo cambiar, posicionar en otro lugar los enlaces dobles o siempre van en esa dirección. Pues yo lo podría hacer, pero pues es que ya me viene acá. O sea, los enlaces dobles van a estar en el 1, 3 y 5. Lo que pasa es que yo la podría girar y colocarlo entre estos dos. ChemDraw por defecto me lo hace así, pero yo podría hacer un cíclico, por ejemplo, a ver aquí, ciclo hexano. ¿Sí? Voy a colocar acá el ciclo hexano y yo podría colocar los enlaces dobles acá. Perdón. Si él me permite acá. Acá. Ahí no, eso no. Sí. Ahí sí. Y acá. Listo. Entonces, mire que yo sí lo puedo hacer. O sea, yo lo puedo hacer, pero no veo cuál es el objetivo de hacerlo que esté. En todo caso, ya el carbono 1 no sería cualquiera de estos. Entonces yo diría que este es el 1, este es el 2. Siempre van a estar en los carbonos 1, 3, 5. ¿Por qué? Porque es la forma en que va a hacer la numeración menor. Si yo dijera que este es el carbono 2, sería 2, 4, 6. Si yo sumo 2, 4 y 6, ¿cuánto me da? Me da 12. Si yo sumo 1, 3 y 5, ¿me da cuánto? Me da 9. Listo. Entonces, por eso se nombran como carbono 1, 3 y 5. Sea que esté acá o acá. ¿Es clara esa parte? Sí, señor, muchas gracias, Listo. profe. Sí, la idea pues no es que estén acá o estén en otra parte. Lo importante
saber cuál es mi carbono 1 y eso ¿quién me lo va a decir? Me va a decir lo que lo esté sustituyendo. Entonces, si tengo un solo carbono, un hidrógeno de esto lo sustituyo por un grupo, digo que está, ¿qué? Monosustituido. Si están sustituidos dos, digo que está disustituido. Y si está sustituido más de uno, se dice que está polisustituido. Entonces el nombre va a depender de cuántos están sustituyendo los hidrógenos que tiene el benceno. Entonces vamos a empezar a nombrarlos. ¿Cómo se nombrarían esto? Entonces simplemente se coloca el radical. Entonces, por ejemplo, ya todos estos radicales que tenemos acá ya los vimos. Entonces, por ejemplo, esto es un metil. ¿Esto es qué? Un dimetil. No, esto es un etil. Tiene dos carbonos en línea. Listo. Este es uno que es especial, que se llama isopropil. Este se llama etenil, pero digamos que químicamente tiene esta forma, tiene doble enlace, se llama vinil. De ahí salen pues lo que son los vinilos. Pero entonces, se llama vinil, pero igual nosotros lo podemos llamar etenil, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se llamaría? Metil, benceno. ¿Cómo se llamaría? Etil, benceno. Isopropil, benceno y vinil, benceno o etenil, benceno. ¿Listo? Entonces los nombres son metilbenceno, etilbenceno, isopropilbenceno y vinilbenceno. Mire que solamente, ¿por qué llaman monosustituidos? Entonces, se llaman monosustituidos porque solamente tienen un hidrógeno del anillo bencénico sustituido. ¿Es claro? Sí, profe. Bueno. Listo. Sí, La señor. otra regla, pues ya va a ser cuando están disustituidos. Disustituidos que tienen dos sustituyentes. Entonces, las posiciones en las que puede estar, solamente hay tres posiciones posibles cuando tiene dos sustituyentes. Que estén en el carbono 1 y 2. Mire que el 1 yo lo nombro, no importa, simplemente yo podría decir que este es el 1, el 2 y seguir nombrando hacia abajo 3, 4, 5, 6. O sea, esto no importa cuál es el 1 y cuál es el 2, simplemente donde haya un sustituyente yo tengo que acá. ¿Por qué coloco cualquiera de los dos? Porque los dos son metil. Siempre lo voy a colocar, el menor va a ser donde esté por orden alfabético. Entonces en este hay un metil y hay un etil. Entonces cojo primero el etil, ese va a ser el carbono 1. Y los numero de forma que la suma sea menor. Entonces 1 y 3 me va a dar 4. Si yo no fuera a contar hacia acá, 1, 2, 3, 4, 5, me quedaría 1, 5 que no tendría sentido. Entonces siempre va a ser 1, 2, 1, 3 o 1, 4. Entonces aquí primero va a estar etil y después metil. ¿Listo? Y acá, ¿por qué está primero que es un propil? Porque esto se llama realmente isopropil. Entonces por eso este está en el 1 y el metil va a estar en el 4, siempre en orden alfabético. Entonces ¿cómo se va a llamar? Entonces hay dos formas de llamarlo. Esta posición 1, 2 es lo mismo que decir orto, o se deja solamente con la O. Entonces esto es orto dimetil, ¿cierto? Orto o dimetil benceno, ¿sí? Este otro, meta, ¿cierto? O lo puedo nombrar también 1, 2 dimetil benceno sin utilizar el orto. También lo puedo nombrar así y no está mal. ¿Listo? Meta es 1, 3. Entonces meta 1, 3. Entonces este se va a llamar meta, etil, metil, benceno. Y el otro se va a llamar para, que para es 1, 4. Simplemente cuando no colocar 1, 4, pues yo le coloco para o coloco la P. Entonces, O, M o P. Y coloco isopropil, o sea, puedo colocar para isopropil metil benceno o 1,4, ¿sí? Isopropil metil benceno. Entonces, mire, pues es que no es tan complicado. Entonces, mire, orto dimetil benceno. 1, 2 dimetil, porque hay dos metiles, benceno. A veces se comen, les queda faltando el dimetil. Recuerden que siempre que haya dos del mismo se coloca el di, 3 tri. M, ¿por qué M? Porque es meta, porque está en la posición 1, 3. Ay, mire que también se puede colocar 1, 2. Mire que las dos están bien nombradas. Meta. O 1,3. Y ahí sí coloco primero el etil, después ¿quién? Metil, benceno.
Listo. Y la otra es para o 1,4, 1,4, ¿sí? Y no tiene necesidad de colocarlo incluso así, sino 1,4 isopropilmetil, porque yo sé que en el 1 va a ir ¿quién? El de menor, el del nombre, digamos, alfabético, en orden alfabético. Entonces en el 1 va a ir el isopropil y en el 4 va a ir ¿quién? El metil. 1,4 isopropilmetilbenceno, o como está nombrado acá, perdón, para isopropilmetilbenceno. Bueno, ¿hay claridad en esta parte? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Y ahora la regla 3, entonces ya cuando está hay más de 2, lo voy a hacer con 3, pues porque, pero es lo mismo si está sustituido 4 veces, 5 veces, 6 veces. Entonces lo primero que tengo que hacer es contar a partir del que tenga menor número. Aquí el de menor sería el etil, pero si yo comienzo por el etil, mire que me daría 1, 2, y ahí tendría que seguir hacia acá 3, 4, 5, o sea que no me daría, ¿por qué? Porque 1 y 2 y 5 me daría ¿cuánto? Me daría 8. ¿Listo? Entonces, si yo cogiera primero el cloro, peor. 1, supongamos 2, 3, 4, 4 y 3, 7 y 4, 11. Entonces, por eso se coge acá primero el metil, porque es lo que en menor número me da. Entonces, mire, me da 1 y 2, 3 y 4, 7. Entonces, eso es lo que yo tengo que mirar. Por lo general, si alguno, cuando tengo 3 sustituyentes, si alguno me queda numerado como 5 o 6, estoy haciendo mal la numeración. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí por eso se coge primero ¿quién? El grupo metil. Mire que aquí sí empecé por el grupo etil. Este tiene 2 etiles. Listo. Y simplemente el carbono 1 es donde está uno de los 2 etiles. ¿Por qué no? ¿Por qué cogí este primero? Porque si cojo este carbono no estaría en el 2, perdón, este metil no estaría en el 2, sino en el 3. O sea, estaría 1, 2, 3. Entonces me daría un número mayor que el que me da al tomar este como carbono 1. ¿Es claro esta parte? Esto a veces lo complica a uno, pero si uno es práctico, realmente no es difícil de hacerlo. Y este también tiene la misma estructura, simplemente comienzo por el cloro, así el bromo sea el de menor, en orden alfabético sería el menor, pero empezando por el bromo nunca voy a obtener, siempre me daría el metil, me daría en el carbono 5, 1, 2, 3, 4, 5, o el cloro en el carbono 6. Entonces digamos que esa regla no me daría. Entonces, para que me queden todos del 1 al 4, debo empezar por el cloro o por el metil. Si empiezo por el cloro, el bromo me queda en el carbono 2. Entonces ya sé que esta es la estructura donde este es el 1, 2, 3, 4. Clara esta parte de cómo numerarlo, ¿listo? Ahora, ¿cómo nombrarlos? Entonces siempre empiezo en orden alfabético. Aquí en este caso, ¿cuál es el primero? Va a ser el cloro. El cloro es antes que el etil. Entonces coloco 4 cloro, 2 etil, 1 metil y benceno. O sea, esa es la forma de nombrarlo. 4 cloro, 2 etil, metil, benceno. Después el otro, 1,4, mire que hay 2, 1,4 dietil, ¿sí? 2 metil, benceno. Y en este caso, pues va a ser, primero va a ser ¿quién? El bromo. Entonces, 2 bromo, 1 cloro, 4 metil, benceno. Te repito. Entonces va a ser, empiezo por el cloro, 4 cloro, 2 etil, 1 metil, benceno. El 1 se debe colocar, no es necesario, pero es bueno también decir dónde está el grupo metil. Se supone que donde yo no coloque el número es el 1, ¿cierto? Pero digamos que es bueno colocar los números ya que estoy numerando cada uno de los sustituyentes. ¿Listo? Mira, recuerden cuando yo tenía, por ejemplo, el metilbenceno solo, yo no colocaba 1 metilbenceno, sino que colocaba metilbenceno. Entonces, yo aquí puedo colocar 4 cloro, 2 etil, metilbenceno, porque eso sería lógico que en
1 está el metil, pero no sobra colocarlo, listo. En este 1,4 dietil, 2 metil, benceno. Aquí hay que colocarlos todos, listo, porque hay etiles en el 2 y en el 4, y se colocan ahí porque son 2. Y en este caso, primero se coloca el bromo, 2 bromo, 1 cloro, 4 metil, benceno. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Vamos a colocar una estructura acá, entonces vamos a sustituir este hidrógeno, ¿sí? Vamos a sustituir este hidrógeno por... Yo hago una cosa acá. Volverla, más bien a volver a la forma. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar aquí un cloro. ¿Quedaría ahí o no quedaría? No parece que hubiera quedado. Borrar más bien. Porque no me está dando. Se supone que yo le estoy poniendo acá. Ahí no me está quedando en la molécula, no sé por qué. Si alguno sabe por qué. Bueno, entonces vamos a colocar los... Este hidrógeno acá. Démosle a este un enlace sencillo. Démosle a él. Ahora sí. Listo. Hago lo mismo, borremos acá. Coloquemos un enlace sencillo. Coloquemos acá un... 3. Listo. 4. Listo. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Lo primero que tenemos que mirar es si es que, ¿cuántos constituyentes tiene? Tiene 2. Esta posición se llama orto, meta o para. Meta. Entonces recuerden, orto, meta y para. Entonces recuerden, orto, 1, 2, meta, 1, 3, para, 1, 4. ¿Listo? Entonces, esto será orto, entonces sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llamaría ella? Orto y... Orto. Listo. Orto, 1 cloro. Este sustituyente, ¿cuál sería? Este sería ¿qué? Metil, ¿y este cómo se llamaría? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llamaría este? Isopropil. Isopropil. No, este es butil. Tiene 4 en lineal y está pegado a este carbono. Entonces sería ¿qué? Butil. Entonces sería 1 butil, 2, ¿cierto? 1, 2, o simplemente orto, ¿sí? O butil metil benceno. Ustedes saben que si ustedes colocan acá, él les coloca el nombre a la estructura. ¿Sabían ese truco? No, Entonces, señor. mire que dice 1 butil, 2 metil, ya se lo estoy diciendo, ¿sí? Y dice benceno, listo. Esto de alfa, estos son porque son los enlaces que tiene cada uno de esos carbonos que le falta un hidrógeno. Pero es porque yo los quité para poder hacer la nomenclatura. En que yo lo coloco bien. Al C, suprimir. Mire que esos carbonos aparecen en rojo. ¿Qué quiere decir eso?
que no tiene todos los hidrógenos, ahora sí los tiene, pero ya los quité fue a estos. Ay, Dios. Bien. Seleccionemos solamente este. Imagínate, profe, si tú te enredas, imagínate nosotros cómo estamos. Al menos yo. No, pero yo no simplemente estoy cambiando. Simplemente fue para que ustedes vieran todos los hidrógenos. Aquí los estoy colocando todos. Eso es todo. Yo no, pues, la verdad no veo el enredo. Simplemente les estoy diciendo que donde esto está rojo, quiere decir que no están todos los hidrógenos. Aquí lo que estoy haciendo es cambiar con al C todos los hidrógenos. Porque quieren, pues lo hago sencillo, sin problema. Yo creo que la idea de esto es aprender. Listo. Aquí ya no tiene ninguno rojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allá están todos los hidrógenos. Listo. Esa es una desarrollada, ¿sí? Totalmente desarrollada, sí. Lo que pasa es que yo la puedo hacer esqueleto, la puedo hacer semidesarrollada o desarrollada. ¿Para qué la hago desarrollada? Para que sea más entendible cuántos hidrógenos, cuántos carbonos tiene la molécula. Si yo voy a hacer un isómero de esta molécula, tengo que saber cuántos hidrógenos tiene y cuántos carbonos. Entonces, la fórmula molecular de esta molécula es ¿cuántos? ¿Cuántos carbonos tiene? Yo cuento. 4 de acá, 5 con el metil y 6 del hexano. ¿Cuánto da eso? Da 11 carbonos, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tienes 3 y 3, 6, 8, 10, 12, 14, tiene 16. Listo. Entonces yo tendría que construir, si a mí me dice que construyo un isómero de esta molécula, entonces yo simplemente, ¿qué hago? Pues vuelvo y coloco mi benceno, perdón, voy a colocar un poquito más grande, que tampoco se vea pequeño, voy a desplazar para acá, yo coloco otra vez mi benceno, ¿sí? Y pues ya le voy a colocar un sustituyente. ¿Cuántos carbonos tengo sustituyendo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, o sea que voy a colocar, en uno voy a colocar un etil. Yo veo 4, profe. 1, 2, 3, 4. Y el metil de acá son 5 carbonos que están sustituyendo. ¿Sí? Ya lo miré. Por eso tengo 11 carbonos. Tengo 6 del benceno, 1 del metil y 4 del butil. Listo. Y voy a colocar, por ejemplo, en esta otra posición, voy a colocar 3 carbonos. 1, 2, perdón. Y 3. Listo. Eso es lo que uno hace normalmente. Entonces, yo aquí, ¿cómo hago para contar carbonos e hidrógenos? Me parece que es más difícil. A mí personalmente me parece más difícil. Por eso yo lo que hago es, cojo la estructura y la vuelvo, la desarrollo, o sea, la vuelvo desarrollada y ya cuento el carbonos. Dimos que tenía 11 carbonos esta. ¿Esta tiene cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o sea, cumple con el número de carbonos. Y este tenía 16 hidrógenos, entonces contamos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 3, 16. O sea que estos dos son isómeros. Este y este son isómeros. ¿Cómo se llama este? Se llama 1-butil, ¿sí? 2-metil o simplemente O-metil benceno, ¿sí? O butil, metil, benceno. O simplemente, recuerden, si yo coloco acá, donde está la estructura y coloco el nombre, él me va a dar el nombre. Entonces se llama 1-butil, 2-metil, benceno, que es lo mismo que orto, ¿sí? O butil, metil, benceno. Eso está en inglés, pero pues le da uno una idea del nombre. ¿Y este cómo se llamaría? Esta posición, ¿cómo se llama? 1-4, o sea, para, ¿sí? ¿Esto sería un qué? ¿Tiene cuántos carbonos? 2. O sea, recuerden que esta estructura acá es el benceno. Esto acá es el benceno. Esto que tengo acá señalado es el benceno. Los sustituyentes son, en el carbono 1 hay un etil. Y en el carbono 4 hay un propil. O sea, sería 1,4 etil propil benceno o para etil propil benceno.
Entonces, miremos el nombre a ver si está bien. Entonces, mire que él me va a decir 1,4, 1 etil, 4 propil, benceno. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y la idea no es que, ahorita, por ejemplo, fue que como hice primero el benceno y le cambié los hidrógenos, por eso era que la molécula, cuando le volví a dar al C, pues en unos se iban a aumentar los hidrógenos, otros se iban a disminuir, listo. Eso es lo que pasa, cada vez que yo cojo una molécula, yo cojo toda esta molécula y le doy al C, él va a ir bajando el número de hidrógenos, miren que él va bajando el número de hidrógenos, entonces, como yo lo había hecho primero con unos y después con otros, pues entonces él mire que siempre me lo va a colocar mal. Listo. Yo lo único que tengo que corregir acá, en este caso, debería simplemente corregir dónde está, en este caso acá, colocando lo mismo, al C, hasta que que no me quede rojo. Cuando me queda rojo, quiere decir que no está cumpliendo con ¿qué? Con la ley del texto. Listo. Eso es todo. ¿Sí quedó clara esa parte? Para mí sí, profe. No lo aumento así Sí, porque señor. se me pierde la barra. Entonces lo aumento con más acá para uno tenerlo más. Ya, lo hice mucho. Y ya. Entonces, así yo ya lo puedo copiar, lo puedo pegar, o sea, puedo hacer lo que quiera acá. Si lo quiero hacer con este, entonces, ¿qué pasa? Que acá yo puedo traer también la fórmula, pero ¿qué pasa? Que las fórmulas acá él no me las deja desarrollar. Él simplemente, yo borro acá, y él simplemente yo coloco acá el benceno. Va a ser la primera molécula, que es la que coloqué aquí un metil. Entonces yo puedo hacer esto, coloco aquí un metil, y después coloco un butil en el carbono 2. Y 4. Pero él aquí no me da nombres, entonces yo tengo que saber que esto se llama orto, ¿sí? 1 butil o simplemente butil, metil, y se llama benceno. Listo. Yo sé que eso se llama así, entonces yo cuando ya lo paso acá, pues él me va a mostrar la estructura muy bonita. Recuerden que todas estas estructuras son planas, mire que son totalmente planas. Mire que eso es lo bonito de estas estructuras. Los hidrógenos son los que salen hacia los lados. Y yo ya también le puedo tomar foto a esta acá. Pero el nombre que me va a aparecer acá fue el que yo puse acá. No es que, como me decían algunos cuando les decía, pero es que el nombre, no, es que es el nombre que aparecía ahí. Aquí aparece el nombre que yo le coloque. ¿Listo? Entonces, por eso hay que Profe, tener y mucho la cuidado. otra que sería, Y ¿cuál isómero, era? ¿Cómo? Profe, buenas Háblame, noches. no te oí Disculpe, bien. la otra que tenía, ¿cuál era donde estaba realizando los isómeros? O sea, no era esta, era otra aplicación. ¿Cuál era? El primer editor se llama Chembrau. ¿Yo por qué le estoy mostrando esto? Para que ustedes también vean. O sea, yo sé que hoy la clase no era de esto, la clase era de hablar de cómo se nombran los compuestos. Pero si yo no sé hacer ni siquiera las moléculas, mucho menos voy a aprender a nombrarlas. Por eso lo estoy haciendo así. No sé si le estoy enredando con esto. Sí, claro, no, profesor. De todas maneras, yo le agradezco mucho porque, claro, ¿cómo vamos a nombrar si ni siquiera sabemos bien desarrollarla? Listo. Bueno, entonces mira que aquí ya tú tienes un nombre que te da una idea. Tú acá lo colocas, si usted lo coloca, me lo llevan con este nombre, yo no tengo ningún problema. Hay profesores que quieren que los nombren en español porque estamos hablando de español. Por mí no hay ningún problema en que sea así, pero cada tutor maneja sus cosas. Entonces la primera molécula, 1-butil-2-metilbenceno, pues la que hicimos acá, listo. O lo coloqué como orto porque es lo mismo que decir 1-2. La otra molécula que hicimos, te voy a borrar acá, voy a borrar la molécula, entonces vuelvo y coloco el benceno, y la otra molécula que hicimos fue ¿cuál? Entonces, acá en este, colocamos recuerdan, un etil, y en el carbono 4 pusimos un propil, ¿sí? Y yo dije que se llama, mira que aquí me borró ya el nombre,
Yo ya coloqué que llamar para, ¿sí? Va primero, etil o propil. Entonces, etil, ¿sí? Propil, benceno. ¿Listo? Y ya, yo lo paso para acá y mire que él me va a colocar siempre la estructura. Como les decía, estas estructuras del benceno son bonitas porque son estructuras que se ven de forma lineal. ¿Listo? Y ya, yo le tomaría foto a esto. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí hay una cámara. A mí como más me gusta es hacerlo, abrir la ventana, una ventanita. Él me trae la molécula, me la trae aquí un poquitico más grande. Yo ya le tomo el pantallazo. Yo normalmente trabajo con recortes porque me parece más fácil. Entonces lo traigo desde acá para coger el nombre. Si lo quiero coger, si no lo quiero coger, no lo cojo. Y me lo llevo. Y si quiero, ¿verdad? Que me lo dice con este de moléculas y ya. Entonces ya esto me queda más bonito. Qué pena, aquí le hice esto. Le hice un rayoncito, cojo el borrador. Borro esto. Y le digo control C y voy y lo pego donde lo necesite pegar. ¿Listo? Clara, también esta parte de cómo se coge la molécula, cómo se hace. Sí, señor. Sí, señor. Listo. No guardar y listo. Y ya. O le toman con la cámara. También él captura la imagen sin ningún problema. Lo que pasa es que ya el formato es diferente. La ventaja de recorte es que te lo lleva al formato que tú quieras de una vez o de una vez te lo pega en formato, o sea, te lo pega sin un formato raro. ¿Listo? Bueno, entonces ya los del benceno ya los tenemos relativamente claros. Vamos a hacer otra molécula. Acá voy a borrar todo esto. Simplemente molesto esto nuevo acá. Profe, Sí. o sea que el ejercicio es Dígame. trasladar el que nos plantea el tutor y desarrollar el isómero 2, el ejercicio. Sí, exactamente. Por ejemplo, el profe les plantea, por ejemplo, un isómero como este. O sea, yo pues voy a colocar aquí uno cualquiera. Tengo acá esto. A mí me gusta tomar esto un poquitico más grande. Entonces, por eso lo aumento de acá. ¿Listo? Entonces, supongamos que aquí yo tengo... Entonces, mire, yo tengo que colocarle a esto acá, por ejemplo, no sé, un yodo. ¿Listo? Yodo. Un yodo. Y por acá, normalmente se están colocando con, a ver, yo miro si yo tengo acá abierto. Con cloro. Sí, o sea, y normalmente tiene acá otro compuesto, entonces yo coloco acá. Y normalmente aquí tiene un grupo con un cierto número de, coloquémoslo con 2. Y por acá tiene otro, esto, acá. Así, corremos esto, que se ve así. Coloquemos otras cosas acá. ¿Listo? Con 2. Y un etil, y por acá, digamos que le ponen otra cosa. ¿Listo? O sea, normalmente es uno polisustituido. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo que mirar cuántos. Yo lo puedo hacer. O sea, yo sé que el benceno por sí mismo tendría 6 hidrógenos. Como le quité 1, 2 y 3, entonces va a tener ¿cuántos? Va a tener en este momento 3. ¿Sí? Por eso me gusta más llevarlo a la otra forma. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente coloco acá y le coloco al C. Ah, bueno, aquí hubo un error. Espera, yo les voy a explicar qué pasó. ¿Sí? Mira, vieron que todo lo puse como al C. Entonces el yodo se me vuelve carbono, porque todo lo que él tenga en el enlace lo va a volver un yodo. Entonces lo va a deshacer. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No coger toda la molécula, sino solamente donde tenga carbonos. Donde tenga el yodo, pues no la voy a coger. Listo. Voy a aumentar esto un poquitico acá. Entonces, mire, cogí todos los enlaces donde habían carbono. No cogí este, porque ese yodo, cuando
cuando yo le doy al C, se me va a convertir en ¿qué? En carbono. Entonces tengo que tener cuidado en esa parte. Listo. Ahora sí, miren que solamente donde están los carbonos es donde él me lo va a colocar. Entonces miren que ya me lo lleva a la fórmula ¿qué? Desarrollada. Yo aquí puedo contar cuántos carbonos tengo y cuántos hidrógenos. Listo. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que yo necesito saber? Que este yo lo puedo colocar en cualquier parte, ¿sí? O sea, lo puedo colocar en otro enlace y cambiar. Yo puedo cambiar simplemente este enlace de acá, lo puedo colocar acá y ya con eso tengo un isómero, ¿sí? O dejar acá, por ejemplo, un grupo metil que tendría, ¿cuántos me están sustituyendo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces dejar acá un metil y aquí colocar un butil, por ejemplo. Ese también sería un isómero. O sea, es jugar con el número de carbonos, jugar con el número y con los otros sustituyentes. Siempre que yo cambio los carbonos, él me va a completar los hidrógenos de forma... Lo que no puedo meter acá es, si no hay enlaces, si todos son enlaces sencillos, no puedo meter enlaces dobles porque eso me baja el número de hidrógenos. ¿Listo? Sí, más o menos queda entendido a qué es lo que tenemos que llegar. Sí, profe. Listo. Bueno, estoy tratando de ser como claro, pero porque sé que esto no es fácil y porque la verdad vi mucha dificultad en la primera tarea, que ya ustedes deberían haber aprendido a manejar bien los editores. Entonces vamos ahora a hablar de los alcoholes y éteres. ¿Cuál es la característica de los alcoholes y éteres? Que tienen el oxígeno, este oxígeno. Los que ya vieron laboratorio vieron que en las moléculas nosotros el oxígeno lo representamos con plastilina roja o con bolitas rojas. ¿O por qué? Esa es la forma de representar el oxígeno para hacerlo. Si nosotros vemos acá los editores de moléculas, acá, este editor, mire que el oxígeno lo muestra rojo. El nitrógeno azul. O sea, no es que uno se invente los colores, sino que ya hay un patrón para uno entender. El carbono nosotros vimos con plastilina negra, realmente es gris, pero pues no es problema representarlo. O sea, se supone que está bien representado si yo lo represento con negro. Listo. Entonces, por eso, cuando nosotros veamos el oxígeno, nosotros lo vamos a representar con color rojo. Listo. Entonces, lo que tienen un grupo un oxígeno con un hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia entre los alcoholes y los ésteres? Que este hidrógeno está sustituido, o sea que de aquí para allá va a haber otra cadena de ¿qué? De carbonos. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría? ¿Cuántos carbonos tiene este? Tiene 2, con un OH, entonces se llamaría etanol. O sea que la terminación ol nos va a decir que es un alcohol. Bueno, entonces vamos a ver cómo se nombra. Entonces, lo primero es que los alcoholes se diferencian, van a ver, tenemos alcoholes primarios, secundarios y terciarios de acuerdo al carbono donde esté el grupo OH. Siempre para nombrar una cadena yo tengo que tener el carbono donde va el grupo OH. Ese carbono que está al final de la cadena, pues ahí sería un alcohol primario. Puede ir en cualquier una mitad de la cadena, ¿sí? O estar ese carbono polisustituido e ir, digamos, en toda la mitad y sería un alcohol terciario. Entonces, esto depende del carbono donde va ese grupo OH. Entonces, es primario si el carbono está ligado a otro carbono, es secundario si está ligado a 2 carbonos, y es terciario si está ligado a 3 carbonos. Recuerden que esto que nosotros llamamos aquí R es una cadena de carbonos de cualquier número de número cualquiera de carbono. Entonces, aquí hay un ejemplo. Se llamaría metanol. O sea, hay un solo carbono, perdón, este se llama etanol, porque el carbono está pegado a un solo carbono. Este es un alcohol secundario, entonces sería 1, 2, 3, 4. Sería, ¿en qué carbono estaría el OH? Estaría en el carbono 2. Siempre los numeración, ya les voy a mostrar cómo se hace, pero de una vez les voy diciendo, se numeran lo más cercano al grupo OH. Entonces se llamaría 1, 2, 3, 4, entonces sería butanol, entonces sería 2, porque el OH está en el carbono 2 butanol. Y mire que aquí en el 2 hay un OH, pero también hay un ¿qué? Un grupo metil. Entonces sería 2 metil propanol.
2-metil, 2-propanol. ¿Listo? O lo que llamarían, ustedes miran esto acá, es un isobutanol. Entonces aquí sería iso, ¿por qué? Porque esto se llama isobutano. Esta molécula se llama isobutano, entonces también lo llaman isobutanol. Pero por la nomenclatura IUPAC, esto sería propano, perdón. Entonces sería 2-metil, 2-propanol. ¿Listo? Así es como se nombra. Entonces vamos a mirar la primera regla. Entonces yo cojo la cadena de carbonos, elige la cadena principal que contenga el grupo OH. En este caso, mire que aquí está 1, 2, 3, aquí sería apenas hasta 5, entonces 4, 5, esta tiene 7 carbonos. Aquí hay una cadena más larga. Mire que aquí hay una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero ¿qué pasa? Esa cadena no contiene el grupo OH. Entonces aquí el carbono que contiene es este. Entonces 1, 2, pero vamos a tener esta cadena de 8 carbonos. ¿Cómo se nombraría? Este OH está en qué grupo? Está en el grupo 2. ¿Sí? Y en el grupo 3 hay un etil. Entonces se colocaría 3-etil heptanol, pero el 2-heptanol, o sea, porque ¿en dónde está? En el carbono 2. Entonces sería 3-etil 2-heptanol. ¿Listo? De heptano. Entonces le cambio al hidrocarburo, en este caso sería ¿qué? Octano, y simplemente le coloco una L, entonces octanol. Pero este tiene, el 2 tiene un grupo ¿qué? Propil, 1, 2, 3 carbonos. Entonces sería 2-propil, octanol. ¿Listo? Entonces ahora sí, el nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano y colocándole el sufijo ol. Entonces este sería, lo que les decía ahorita, en el 3 hay un grupo etil, 3-etil, 2-heptanol. Y en este sería 2-propil, octanol o 1-octanol. Si uno le coloca 1-octanol, tampoco sobra. ¿Listo? 3 es que cuando el grupo OH no es el principal, entonces, ¿en qué caso no es el principal? Por ejemplo, cuando hay otros, perdón, cuando el OH siempre va a estar por encima. Cuando son carbonos, va a estar siempre, o de enlaces dobles, triples o sencillos. Entonces, mire que el carbono 1 va a ser el que está más cercano del grupo OH, hacia haya un enlace doble o hacia haya un enlace triple. ¿Listo? Entonces, el carbono 1 siempre va a ser en la cadena más larga el que esté más cercano del OH. Entonces, perdón. Bueno. Entonces, aquí, en el que está marcado del OH, pues es este carbono que está acá. O sea, el OH está pegado en todo el final. Este sería un alcohol que secundario. ¿Por qué? Porque este carbono de acá está pegado ¿a qué? A dos carbonos, pegado a dos cadenas. Este sería un alcohol primario. Y que lo llamaríamos un alcohol, digamos que también tenía que un enlace doble, pero siempre el carbono 1 va a ser el que está pegado al grupo OH. Entonces los nombres serían, el primero sería, entonces, ¿dónde hay un enlace doble? En el carbono 5, entonces sería X por el que son 6 carbonos, el enlace doble que está en el carbono 5, y en el carbono 2 hay un alcohol, entonces sería Xenol, el X5 en el carbono 2, ol. ¿Listo? O 2-enol. ¿Listo? Más fácil. Listo. Este tiene un enlace doble en el carbono 3, tiene un enlace triple en el carbono 5. ¿Listo? Entonces lo primero que tengo que nombrar es que la molécula completa, que es que hexano. ¿Listo? Pero no es hexano porque tiene enlace doble y enlace triple. Entonces tengo que decir X. ¿En dónde va el enlace doble? En el carbono 3. Entonces por eso coloco que en el 3 hay un enlace doble en el carbono 5 hay un enlace triple, in, y en el carbono 1 está el alcohol, entonces pues se llama así, se llama X3-in
5-in-ol. Y este es metoxi, ¿por qué? Es, perdón, el 6-metil, ¿sí? Se llamaría 6-metil-ciclohexeno, ¿sí? Y tengo que colocar en dónde está el heno, está en el carbono 2. Entonces sería 6-metil-ciclo-2-heno, y en el 1 hay un ol. Entonces 6-metil-ciclohexen 2-en-ol. ¿Clara esta parte? Más o menos. Lo importante acá es tener en cuenta que el OH prima por encima de enlaces dobles y enlaces triples. ¿Listo? Y aquí todavía seguirá siendo un alcohol, terminaría en ol. Pero en el caso de que haya enlaces, por ejemplo, del oxígeno, un grupo, entonces ya el alcohol es un sustituyente. ¿Ya? Pero este es un ácido. Se llama ácido, que tiene en el carbono 3 un cloro, y cuando es un sustituyente se le llama hidroxi. ¿Listo? Entonces, el alcohol no siempre es el grupo principal. Cuando hay un oxígeno con doble enlace, en el caso de las cetonas, aquí están, ácidos carboxílicos, anhidridos, en los ésteres, en los halógenos de alquilo, en las amidas, en los nitrilos, en los aldehídos y cetonas, tienen enlace doble del oxígeno. El OH va a ser un sustituyente, no va a ser el grupo principal. ¿Listo? Ahora vamos a ver los éteres. Entonces, ¿un éter qué es? Es un alcohol al que el hidrógeno que estaba con el oxígeno lo sustituimos con un grupo también, con otro radical. Entonces va a tener dos radicales. En este caso va a tener un metil y en el otro lado va a tener un etil. ¿Listo? Entonces, digamos que una forma de nombrarlos, que no, la verdad, no es la mejor, es coger la cadena más larga de carbonos que esté al lado del oxígeno y decir que esa cadena, entonces, por ejemplo, acá, simplemente, y lo otro se tomaría como un sustituyente. Entonces, tenemos la cadena principal, lo mayor longitud, y se nombra el cóxido, se nombraría como el cóxido como sustituyente. Entonces, por ejemplo, en este caso, se nombraría, por ejemplo, metoxi, y ya después se colocaría etano, porque tiene dos carbonos. En este el grupo sustituyente es ¿qué? Un etoxi. Entonces se llamaría etoxi, etano. Y en este es un metil, entonces sería metoxi, butano, porque la cadena principal tiene 4. Esta forma de nombrarlos pues es válida, o sea, la traigo a colación porque es la forma en que UPAC lo hace. Pero la forma más práctica de hacerlo, que se llama que es la forma funcional, es nombrar cada uno de los dos compuestos. Entonces, en este caso, este sustituyente es un etil y este es un metil. Entonces, simplemente coloco etil, después coloco metil y por último la palabra éter. Entonces, se llamaría etil, metil, éter. Es mucho más fácil de nombrarlo. Este que tiene dos etiles, dietil, éter. Y este que tiene un butil y un metil se llamaría butil, metil, éter. Entonces, no sé cuál de las dos formas les parece a ustedes más fácil de nombrar el éter. Traigo las dos a colación porque las dos formas existen y de pronto ustedes lo van a nombrar de una u otra manera o lo encuentran de una u otra manera cuando hacen la estructura. Por ejemplo, miremos cómo lo nombra Chemdrao. Entonces, yo, por ejemplo, yo borro esto, no voy a colocarlo nuevo que es más fácil. Listo, entonces aquí voy a comenzar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar una cadena de 3. Y aquí voy a colocar un oxígeno. Y después voy a colocar otra cadena de acá. Voy a colocar la de 4. Listo. Y mira que el oxígeno aquí aparecía rojo. ¿Por qué? Porque no tenía los dos enlaces que debe tener. Entonces, ¿cómo llamaríamos nosotros este compuesto? Se llamaría 1, 2, 3, 4. Se llamaría butil
Y aquí tiene uno solo, metil, éter. Listo, vamos a ver cómo lo nombra Chendrao. Entonces vamos a colocarle el nombre. Entonces mire que él lo nombra con la primera nomenclatura. Él dice que esto es un etoxi que tiene 2. Coge la más larga y dice que es el butano, ¿sí? Entonces simplemente la coloca como si esto fuera un sustituyente y lo coloca como etoxi butano. ¿Cómo lo nombraríamos nosotros por la otra nomenclatura? Simplemente como butil, etil, éter. Ya ustedes deciden cuál es más fácil. Entonces, ¿por qué le enseño la otra? Porque mire que, por ejemplo, en este caso, Chendrao utiliza esta nomenclatura. ¿Listo? ¿Clara esta parte? ¿O quieren que les, no sé si de pronto repito, sobre todo la regla 1, que es la más enredadita? A mí nuevamente, ¿Qué, que no entendí. ¿qué hace? Vea. ¿Qué hicimos allá? O sea, ¿cómo lo nombra, por ejemplo, Chendrao? Chendrao, ¿qué hace? Coge la cadena más larga. Entonces, yo, por ejemplo, la cadena más larga acá es ¿cuál? ¿La que tiene uno solo o la que tiene 2? La que tiene 2. Entonces, esta es la parte que voy a dejar como principal. Y este grupo, simplemente lo voy a nombrar con el número de carbonos que tenga, le coloco oxi. Entonces, por ejemplo, que este es un metano, metoxi. Y ya, entonces coloco metoxi y después coloco la cadena larga, que es de 2, etano. En este caso, la cadena más larga es de 2, pero la otra también es de 2. Entonces, simplemente, etoxi, etano. En este caso, la cadena más larga es de ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. Entonces, y esta va a ser de 1. Entonces, metoxi, butano. Listo. Esa es la misma que utiliza acá, por ejemplo, Chendrao, por decir algo. Yo puedo colocar acá el oxígeno. Y voy a colocarle a esto una cadena. Aquí 1. Aquí 1. Eso es lo que le pues 2. Y borramos. Y borremos este enlace de acá. Profe, ¿a qué hace referencia el etoxi? ¿Hasta dónde va el oxígeno? Sí, exactamente. O sea, yo tengo, por ejemplo, en esta. Miremos esta. No la borremos un momentico esto, el nombre de este. Borremos este. Acá, por ejemplo, ¿cuántos carbonos tiene esta parte de acá? Tiene 2. Yo voy a hacer la fórmula desarrollada para que... Es que de verdad que me parece con la fórmula desarrollada es más fácil. ¿Sí? Entonces. Bueno, lo que pasa es que aquí es... A ver, control Z. No lo pone todo. ¿Por qué? Porque el oxígeno me lo convierte en carbono. ¿Listo? Entonces ahora por partes. Al C. Esta parte también. Al C. ¿Listo? Es lo único que hay que tener cuidado. No coger lo que no sea carbono porque él me lo convierte en carbono. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos carbonos tengo yo de acá para acá? 2, ¿cierto? Y de acá para acá, 4, ¿listo? 4. 4. Si lo ven, hay 4 carbonos, listo. Entonces, ¿cuál es la cadena principal? La que tiene 4 carbonos. ¿Sí? Entonces, si yo voy a nombrar esto, por la nomenclatura pues de nosotros, entonces yo lo voy a llamar etil. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 carbonos, ¿cierto? Entonces voy a llamarlo etoxi porque esta es la más pequeña y la otra va a ser la más grande. Entonces se va a llamar etoxi butano. Butano. Listo. Ese es el nombre que le doy. Esa es la nomenclatura que utiliza Chendrao. Entonces cuando yo le digo aquí que me coloque el nombre, me lo coloca como etoxi butano. ¿Sí lo ves? 1 etoxi butano. Pues. Ese 1 no se necesita porque igual se sabe que acá en el oxígeno va a estar en la mitad de las 2 estructuras. La otra nomenclatura que me dice, ¿cómo lo puedo llamar? Entonces yo lo puedo llamar también, más fácil, etil, pero aquí en este caso el butil es el primero, entonces butil, etil, ¿sí? Éter. Es más fácil, me parece a mí que es más fácil esta nomenclatura.
donde nombro cada uno. Donde nombro cada uno de los compuestos. ¿Me están escuchando? Se entrecorta. Está mala la conexión. ¿Me están escuchando? La verdad es que sentí que me fue el internet, pero... Ahora sí. Sí, ahora sí, se había ido. ¿Me están escuchando en este momento? Entonces ya mejoró, ¿cierto? Se Fue la escuchó conexión. entrecortado. Sí, está bastante entrecortado, profe. Cuando lo utilizo internet y todo, conexión, pero bueno. Entonces, es claro. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Será que puede Cuando enviar el link yo de quiero coger parte de la asistencia? Es que cadena, la tengo puedo mala nombrar como conexión. toxic o... Profe, está muy mal. Profe, no se le escucha. ¿Cómo? Profe, No se le envíe el link de escucha. asistencia, por favor. En este momento no me están escuchando. Profe, es que se le entrecorta mucho. Sí, la conexión está mala, profe. Sí, profe. Bueno, yo ahí la verdad no sé qué hacer porque pues ahí sí el problema de mi internet, pues, pero no sabría cómo mejorarlo, pues. No sé si seguimos o paramos y miro otra conexión. Pues yo sé que a veces se me va a entrecortar porque cuando, por ejemplo, utilizo internet al mismo tiempo que la presentación, él se va a saturar un poquitico. Pero si en Pero este ya se momento está escucha mejor, mejor, podemos... Ya mejoró, profe. ya está. Ya mejoró. Ya mejoró. Sí, no, yo desde que esté en la presentación, yo sé que me van a escuchar Profe, ya bien. mejor. El problema es cuando estoy con internet. El problema es cuando estoy con internet, cuando me meto acá al editor, es que a veces se me cuelga, listo. Entonces téngame paciencia cuando estoy tratando de hacer cosas con el editor, listo. Sí, señor. Bueno, igual le voy a repetir acá. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que yo puedo hacerlo cogiendo cada una de las dos cadenas que están al lado y lado del oxígeno y nombrando cada cadena, ¿sí? Que esa es la regla 2. O con la regla 1, colocando metoxi. Yo les sugiero que utilicen esta nomenclatura, o sea, donde cojo cada uno de los dos pedacitos, en este caso etil, metil, éter, terminando con éter, di-etil éter o butil, metil éter. O sea, es una nomenclatura que es mucho más fácil, pues, y que no tenemos que meterle el oxi, que es algo nuevo, mientras que esto ya lo sabíamos, ¿listo? Y lo otro es cuando está en un ciclo. Cuando está en un ciclo, pues simplemente se coloca oxa. Entonces, por ejemplo acá, entonces, yo voy a colocar acá, oxa quiere decir que tiene un ciclo, tiene un oxígeno. Entonces, oxa, ciclopropano, oxa, ciclobutano. Entonces acá, el carbono 1 va a ser donde está el oxígeno. Entonces va a ser 2 bromo, oxaciclopentano. Y en este caso hay metil en el tercero, entonces sería 3-metil, oxaciclohexano. ¿Listo? O sea, oxa me quiere decir que dentro de un ciclo se me metió, ¿qué? Un oxígeno. Eso también funciona como un éter cíclico, donde el oxígeno está pegado a dos carbonos dentro del ciclo. Aquí el oxígeno no está por fuera del ciclo. ¿Es clara esta parte? Señor. Bueno, listo. Entonces, la nomenclatura de alcoholes y éteres quedó más o menos bien o sigue difícil. Profe, no entendí bien la regla 3. No, la regla 3 es simplemente para los cíclicos. Listo. Simplemente yo coloco oxa antes del nombre del ciclo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos tiene? Tiene 3. Entonces se llamaría ciclo propano. Simplemente el
reemplaza, o sea, que no es que esto tenga 4 carbonos, sino que el ciclo como tal tiene 4. Entonces, oxa y sería ciclobutano. Quiere decir que el oxígeno está reemplazando uno de los carbonos que tenía el ciclobutano. Aquí sería oxaciclopentano, ¿sí? Que tiene el bromo, por eso se llama 2-bromo oxaciclopentano. Y aquí sería un ciclohexano. Entonces, oxaciclohexano, y acá se cambiaría, colocaría en el 3 el metil, porque el oxígeno se nombraría como 1. ¿Sí es clara esa parte? Sí, señor, ya me quedó claro. El oxígeno sustituye uno de los carbonos del ciclo, del cicloalcano que se tenía ahí. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bueno, ocurre algo con los alcoholes y con los éteres, y es que son isómeros entre sí. Entonces, un éter y un carbono que tengan, perdón, y un alcohol que tengan exactamente el mismo número de carbonos, van a ser isómeros. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un alcohol de 7 carbonos. ¿Hacer esto acá? Bueno, este me va a cargar de OH. Listo. Este me va a quedar de 6 carbonos. Yo lo cojo hasta acá. ¿Para qué lo cojo hasta acá? Para que este oxígeno no me va a quedar como un carbono. 4, 5, 6. Se llama hexanol. ¿Listo? Entonces, si yo quiero colocarle el nombre, pues ya me lo va a llamar acá. Bueno, si me lo coloca. Se está volviendo a quedar el internet. Sí, No, siempre profe. corta. ¿Cómo? ¿O si se escucha? Oh, sí, ya me lo puso. Entonces me lo coloca, se llama hexanol. Listo. Entonces le coloca hexano y uno ol, hexanol. Bueno. Entonces ya tengo acá. Entonces, si yo fuera a hacer un isómero voy a hacer un éter, ¿qué hago? Entonces yo coloco un oxígeno y voy a colocarle ¿Se quedó la pantalla parada o es solo a mí? aquí un oxígeno. Está congelada la pantalla. ¿Sí? Sí, señor, se quedó congelada. Viendo en este momento. Entonces yo dejo de compartir un momentito. Entonces. Tratemos de compartir. Y ya te volvieron a ver la pantalla mía. ¿Me escuchan? No se ve. Sí, lo Sí, escuchamos, pero no miramos la pantalla. no hay pantalla, profe. Al negro. Yo mi conexión. No sé, la verdad, ¿qué pasa? Miro la conexión la veo, se supone que está bien. Compartir. Ahí sí ve mi pantalla. No. No, señor, no se ve. No, No, señor. señor. No, profe. No, señor. No se ve.
Le voy a mandar el link de... La verdad, no sé qué pasa. Profe, yo creo que es la conexión también ya que no nos está funcionando. Ahí les estoy mandando. Y el link de la evaluación del... Profe, ¿cómo se llama este CIPA? Llama nomenclatura. Gracias. Ahí les mandé el de... Ahí están los dos, listo, el de asistencia y el de evaluación del CIP. No sé qué hacer con ustedes, la verdad, porque nos falta pues tema. Y no, en este momento todavía no alcanzan a ver nada. No, señor. No, nada. No, profe. Dan ganas de tener la Ahora grabación sí. y volver como a entrar a... ¿Cómo? En este Ahora momento sí, profe. Sí, ahora sí. ¿Qué pasa? Si desean, continúo. Igual nos falta todavía profe, toda la hágale. parte de amina. Sí, ¿listo? profe, continúe. Igual todo esto, pues yo porque lo estoy haciendo con editor, por eso es que se demora más. Las aminas son compuestos que salen del amoníaco. El amoníaco es un nitrógeno que tiene 3 hidrógenos, luego es NH3. De él salen las aminas primarias cuando el nitrógeno está pegado a un radical, o sea, una cadena de carbonos. Los secundarios cuando el nitrógeno está pegado a 2 y los terciarios cuando está pegado a 3 cadenas. ¿Listo? Así es como se organiza. Entonces, por ejemplo, esto sería metilamina. O sea, la nomenclatura es sencilla. Simplemente, entonces se derivan del amoníaco, lo que estamos hablando ahorita. Cuando se reemplaza un átomo de hidrógeno, se dice que es primaria. Cuando se sustituyen 2 átomos, se dice que es secundaria. Y cuando los 3 átomos de hidrógeno se sustituyen, se dice que son aminas terciarias. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Entonces, las aminas son derivados de esto sería derivado de ¿qué? Del etano. Entonces sería etilamina. Entonces acá, ciclopentilamina. ¿Sí? Sería pues la forma de nombrar los dos. Entonces sería etilamina. ¿Sí? O sería etanamina. La forma más fácil es decir que esto es ¿qué? Grupo etil que está con la amina. Entonces etilamina. Ciclopentilamina o ciclopentanamina. O sea, como si simplemente cambiando la O por la palabra amina. Y la otra es que este es, se llamaría pent, ¿cierto? Se llamaría pentil, pero en el 2 está la amina, entonces sería pentil, 2 amina, ¿sí? O pentan, 2 amina. Simplemente porque tiene 5 y la amina está en cuál carbono, está en el carbono 2. Eso es lo que quiere decir esta nomenclatura. La otra regla, cuando están sustituidas varias veces, entonces simplemente si son, por ejemplo acá, entonces se coloca di-tri, por ejemplo acá, dimetil o trimetil, amina. Aquí, metil, aquí digamos que lo que se van colocando alfabéticamente, entonces sería metil, ¿cuál sería el primero? Etil, metil, propil, amina, ¿sí? Y en este caso sería isopropil, metilamina. La forma pues entonces sería trimetilamina,
metil, propilamina. Y en este caso, isopropil, metilamina. ¿Listo? Dice, cuando uno también le va colocando una N, por ejemplo, donde tiene diferentes nitrógenos, entonces uno simplemente coloca acá N-metil o N-dimetil, NN, dimetil, y acá tiene 5, pentanamina. Entonces, cuando tiene dos sustituyentes, a una se le coloca N y a la otra le coloca N'. Quiere decir que hay dos Ns, donde hay, por ejemplo, en este caso, N-metil, N'-metil, ¿sí? Y esto sería pentanamina. Entonces aquí se nombraría de esta manera. Entonces simplemente NN-dimetil estaría en el mismo nitrógeno, pentanamina. En este están en dos nitrógenos diferentes. Sería NN', como tiene dos metiles, dimetil, pentandiamina, porque son tiene dos grupos nitrógeno. ¿Listo? Entonces, N y N', porque son los dos nitrógenos. Dimetil, porque tiene dos metiles. ¿Dónde los tiene? Los tiene en los nitrógenos 1 y 5. No, perdón, en los dos nitrógenos, por eso se coloca N y N. Y las aminas están en el carbono 1 y carbono 5, por eso se coloca 1,5 diamina. ¿Listo? Y cuando no es el grupo principal, que pasa casi siempre, porque la amina es casi siempre un sustituyente, entonces, en caso de que haya un ácido carboxílico, que sea, por ejemplo, una acetona, como en este caso, cuando sea un ácido carboxílico, como en este caso, simplemente ella es una sustituyente y se coloca como amino. ¿Listo? Entonces, quiere decir que aquí en el grupo 6 hay una amino. En el grupo 3 hay un grupo amino. Y aquí en el grupo 4 hay grupo amino. Y se nombraría lo otro, ya por ejemplo, como esto, esto es ciclohexano carboxilato de metil, porque así se llama este éster. Esto es un éster, esto es una acetona. Entonces pero esto pues todavía no sino que simplemente cuando el grupo NH2 no es el principal, no se nombra como amina, sino como amino, o sea, como un grupo sustituyente. ¿Listo? Bueno. Eso es lo que tenía como para decirles el día de hoy. Si de pronto tienen dudas, cuéntenme, yo les trato de... Buenas noches, profe. Yo tengo una pregunta. Para enumerar los alcoholes, siempre empieza con el sustituyente alcohol, ¿no? De ahí empieza a enumerar uno, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, hagamos una cadena cualquiera de alcoholes. Esto es lo que iba a hacer ahorita. Lo que les iba a decir ahorita era que los alcoholes y los éteres tienen algo interesante, es que siempre tienen el mismo número de carbonos. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo este que tiene 6, y yo, por ejemplo, le coloco una cadena de 4 a este acá. Tres, 1, 2, 3, 4 a este lado. Y le coloco acá a este lado una de 2. Perdón. Entonces, estos dos son isómeros. O sea, si yo cambio simplemente cambiando el oxígeno a otra posición dentro de la cadena, los dos son isómeros. Este tiene, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Tiene 14 hidrógenos. ¿Sí? Profe, ¿sería un hexanol o cómo? Este se llama hexa. ¿Tiene cuántos? Tiene 6 carbonos y tiene 14 hidrógenos. ¿Listo? Hexanol, sí. Y este, por ejemplo, si yo va a ser lo mismo acá para contarlos. Recuerden que no cojo el oxígeno para que no se me... para que no haya problema. Y cuento acá los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, tienen el mismo número de carbonos, y los hidrógenos también van a dar lo mismo, 3 y 2 son 5, 7, 9, 11, 14, o sea, van a tener los mismos números de carbonos. Y esto es un éter. Entonces, recuerden que la nomenclatura
que me da me lo nombra como, se llamaría etoxibutano, ¿listo? Pero nosotros lo podemos nombrar como butil etil éter, ¿listo? Mire que lo llama como etoxibutano. ¿Por qué? Porque él utiliza la nomenclatura que vimos primero. Pero la forma más fácil de llamarlo es butil etil. O sea, primero nombrar una cadena que tiene 4 butil, la otra cadena tiene 2 etil y simplemente terminar en éter. ¿Listo? Entonces, miren que ellos son isómeros naturales. Entonces, a ustedes les dieron un alcohol, pues la forma más fácil es que ese alcohol lo conviertan en un éter. O sea, que metan el oxígeno dentro de la cadena. Por ejemplo, le dieron el heptanol. Entonces, hacen, por ejemplo, el propilbutil éter. Y ese también ese sería un isómero natural del alcohol. ¿Listo? Miren que la tabla incluso dice, miren, si ustedes miran la tabla dice alcoholes y éter, ¿sí? Aunque no les dicen que el isómero que tienen que hacer sea un isómero de, esto no sería ni de cadena, sino que sería de ¿qué? De función, sería un isómero de función. Pero yo puedo hacer también otro isómero del hexanol, yo hago la cadena de 6, y yo puedo, aquí miro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y colocar un OH en cualquiera de los, por ejemplo, en esta parte. Y ya coloco ahí un OH, y si miro, también es un isómero. Entonces, ¿cómo sé yo que es un isómero? Vuelvo y cuento los carbonos. Recuerdo que no cojo el OH porque me lo va a colocar como carbono. Coloco al C y cuando cuento va a tener 3, 5, 7, 9. Perdón. 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14. Si los cuentan, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 3, 14. Entonces tiene también 14 y tiene los 6 hidrógenos. ¿Listo? O sea, yo puedo hacer muchos isómeros. Lo importante es que tengan el mismo número de carbonos, de oxígenos y de hidrógenos. ¿Listo? Eso es lo importante para que sean isómeros. Esa es la definición de isomería. Y este, por ejemplo, sería el 1, 2, 3, ¿cierto? 3 hexanol. Entonces, miremos si él me lo nombra como 3 hexanol. ¿Sí es? Él simplemente no coloca 3 hexanol, sino que coloca donde va el alcohol, lo coloca 3. Hexan, 3, ol. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Clara esta parte? Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, lo importante de la cadena del alcohol es que el OH esté pegado a uno de los carbonos de la cadena más larga. Por ejemplo, si yo tengo esta cadena, Profe, sí. ¿Otra vez no me escuchan? ya otra vez que nos está escuchando ahorita. ¿Cómo? No, pero sí escucha. Sí, señor, sí se escucha. ¿Me están escuchando? Bueno, señor. entonces Sí, señor. hagamos esta cadena, entonces aquí coloquemos un OH, listo. O sea, este no está fácil de nombrar, ¿cierto que no? Pero, entonces, ¿cuál sería la cadena más larga? ¿Cuál sería la cadena más larga? Entonces, uno creería que la cadena más larga es esta, o sea, perdón. Sí, esa de 8. De la cadena más larga. Uno creería que es esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuál? 8, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno creería que es esa, pero no lo es. ¿Por qué? La cadena más larga es la que contenga el OH. O sea que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, la cadena más larga es esta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, si esa es la de 6, o sea que este sería el 1.
Entonces en el 2 hay un ¿qué? Un 2, 3, 2 propil, ¿sí? 3 metil, 2 metil, perdón, 1, 2, 3, 2 propil. 3 metil, o sea que el primero va el metil, 3 metil, 2 propil y ¿cómo llamaría el alcohol? Hexanol. ¿Listo? Vamos a ver si nos lo nombra así. Yo miro, yo creería que se llama se llamaría 3 metil, 2 propil, hexanol. ¿Listo? Entonces, mire, 3 metil, 2 propil, hexanol. La cadena más larga es la de 6. ¿Queda clara esa parte? Siempre tengo que ver que el grupo OH esté pegado, así no sea primario. ¿Sí quedó claro esta parte o no? Supongamos que yo quito Claro, profe. Sí. Supongamos que el OH no lo voy a poner ahí, sino que el OH lo pongo en este otro. Sino que lo pongo en este. Profe, ¿y cuál es la cadena más larga? Sí, igual ¿cuál sigue siendo la cadena más larga? ¿Ya de cuántos? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque lo que quité de acá el OH lo puse en otro lado, entonces ya se me quedó como un carbono. Entonces mire que mire que el nombre cambia, pero sigue siendo la cadena más larga esta y no la de 8. 1, 2, porque mire que el OH igual está pegado a esta cadena, pero este carbono también pasa a ser de la cadena donde está pegado el OH. Claro, no tiene que ser que sea primario, no tiene que ser el carbono primario. Puede ser un secundario, pero por donde pasa debe estar pegado el OH. ¿Listo? Entonces quedaría 4, 5, 6, 7. Por eso se llama heptanol. En el 3 hay un metil, ¿cierto? No, en el 4, perdón, en el 4 metil y en el 3 hay un propil. 4 metil, 3 propil, heptanol. ¿Listo? Y 2 heptanol, ¿por qué? Porque el OH está en el carbono 2. ¿Clara esta parte? Sí, profe. Pregunten tranquilos, que la idea es salir como entender un poquito. Ya que uno se enreda mucho, que uno tiene muchas cosas, pero viendo la grabación seguramente que van a volver a quitar muchas dudas. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿cuándo estaría listo el link de asistencia? El link de... Ya lo... Qué pena, profe, el link de la grabación, perdón. No, yo ahorita lo monto y yo para mañana estaría, yo creo. Yo digo, ahorita me aparece la grabación, yo la monto a YouTube para que no tengan ustedes que entrar con clave ni con el coso de la universidad. Ay, y sí, ya. profe, Si no lo alcanzo a gracias. hacer ahora, lo hago mañana en la mañana. ¿Listo? Sí, para que aparezca ahí como en la tablita que nos pusieron en el foro. Sí, tranquila. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, bueno. Bueno, yo creo que ya podemos dar por terminada la charla. Ahí perdón la conexión, a veces se le sale a uno de las manos, pero bueno. No, profe, muchas gracias. Igual fue muy claro su explicación. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, Muchas gracias, buenas profe. Hasta noches. luego.